Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Pero muy buenos días. Línea 1 se transmite por Radio USACH 94.5 y el canal 50.2 de la televisión digital abierta. También por Diario USACH, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Aquí comienza Línea 1, somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla. ¡Qué entusiasmo! ¡Qué elegante de verano! Oye, es que te explico las temperaturas. Muy buenos días, Alejandro Guillé Álvarez. Sí, estoy bastante, más que elegante, estoy muy veraniega porque las temperaturas que se vienen para estos días son realmente difíciles de sobrellevar. Y ayer, por ejemplo, a esta hora, cuando son las 7:31, teníamos 7 grados, un poquito menos incluso. Y a esta hora, según la Dirección Meteorológica, estamos llegando a los 10. Pero lo importante no es la hora, más bien la temperatura de esta hora, sino la que vamos a alcanzar como máxima para esta jornada. 29 grados anuncia la Dirección Meteorológica de Chile para mañana jueves 30 y el viernes lo propio con 29. Mañana, eso sí, jueves va a estar un poquito con un poco de nubosidad, un poquito en realidad, no totalmente despejado, pero sin duda muy, muy caluroso. Y ya lo hemos mencionado, el día domingo, día de elecciones, va a ser muchísimo calor, así que vaya tempranito a votar, pero no tanto como para que lo dejen como vocal. No, todo el día. Es que depende de la edad. Sí, es si cierto. Son jóvenes, le hacen chupete, como dicen en algunas partes. Pero sobre 75, no. ¿Es sobre 75 o es criterio? No, yo espero 70. 70, de veras. No, en porque tu caso, además uno tiene que ir a votar temprano porque es un día que todos trabajamos. Vamos a hacer una transmisión especial. Por supuesto. Desde las 3 de la tarde. Radio USACH, y hasta que arda la vela. Diario USACH. Tú vas a estar todo en el horario prime, ahí contando voto por voto, querido Alejandro. Con Bill Machine. Vamos a estar, claro, cuando empiece a contarse los votos. La presidencial en una hora está listo. La senatorial viene después y finalmente se cuentan los diputados. Que son muchísimos más. De madrugada, comiéndose la uña y luego candidatos a diputados. Absolutamente. El día lunes vamos a estar ahí con más detalle. Pero por cierto, con nuestra transmisión especial de los medios de la USACH. Veamos lo que está sucediendo en las calles. Transporte informa, región metropolitana de Santiago, da cuenta de alerta de tránsito desde las 7 de la mañana y se mantiene. Reiteramos que Avenida Andrés Bello estará cerrada todo el día. Eso es Costanera, ¿no? Entre Puente Pío Nono y Puente de Arzobispo, por evento de cierre de campaña presidencial. Tanto Pío. ¿Quién le toca ahí? No sé quién le toca ahí. ¿Meo será? No sé quién será ahí. Ingreso a Costanera Norte está habilitado, sin embargo, optar por Avenida Providencia, Santa María o Avenida Bellavista. Y también restricción de pista izquierda en autopista Los Libertadores al norte, altura del kilómetro 5, sector Servicentro Copec, esto es la comuna de Colina, debido lamentablemente a una colisión de vehículos, así que precaución. Y el metro está funcionando bien, en esta hora apunta toda la red disponible. Vamos entonces con nuestra pregunta del día, Alejandro Guillén. Claro, porque dentro del ámbito político le han dado con todo a Janet Jara por desmarcarse del gobierno. No lo ha dicho expresamente, pero en su discurso se ve claro. Distinto. Entonces, la pregunta es, ¿qué te parece a ti, Exacto. ciudadano? Tenemos 3 opciones. La primera lo ha logrado, o sea, el desmarcarse del gobierno. La segunda opción es contraproducente, es decir, que no le ayuda tanto. Y la tercera opción es confuso. La gente no entiende porque es la candidata, podría ser, ¿no?, del oficialismo, además de la democracia cristiana. ¿Dónde lo puede responder? En nuestra cuenta de Instagram, @TVUSACH, @RadioUSACH. Dicho eso, cuando son las 7:33, vamos, 34 ya, vamos a los principales titulares, las noticias de esta jornada de miércoles 12 de noviembre. Titulares en Línea 1. Janet Jara, José Antonio Kast y Eduardo Artés cerraron sus campañas con actos en Santiago. La banderada de Unidad por Chile congregó a unas 20.000 personas en Maipú. El representante de Republicanos se reunió con sus seguidores en Movistar Arena, que estaba relativamente lleno. El profesor Artés también recibió a sus adherentes en las escaleras de la Biblioteca Nacional, así, de cara al pueblo. Para este miércoles se esperan actos de Johannes Kaiser en Providencia y este jueves, ya cuando las velas no arden, lo hará Evelyn Matei en el Estadio Santa Laura. En tanto, Franco Parisi, Marco Enrique Sominami y Harold May Nichols tienen programado también actos en diferentes lugares de la capital, incluso algunos en regiones.
La aerolínea LATAM informó que canceló sus vuelos programados para este miércoles y jueves, producto de la huelga que desarrolla uno de los sindicatos de pilotos en Chile. De acuerdo con la empresa, las cancelaciones afectan a menos del 10% de los pasajeros con origen en o destino a Chile y se entregaron soluciones de viaje a casi la totalidad de estos con un rango no superior a un día. Esto informa el texto del sindicato. El Servicio Médico Legal salió nuevamente al paso de afirmaciones difundidas en redes sociales y por algunos candidatos políticos, reiterando que no existen osamentas ocultas ni restos humanos sin periciar en sus dependencias. La institución respondió así a la polémica generada tras las declaraciones del libertario Johannes Kaiser, quien acusó al Servicio Médico Legal de mantener cientos de restos sin identificar y que corresponderían a detenidos desaparecidos. Y en relación al mismo candidato, suma y sigue porque la ministra en visita de causas por violaciones de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a Miguel Krasnov a 20 años de presidio, esto se suma a todas sus condenas, por su responsabilidad como autor de secuestro calificado de 15 prisioneros políticos que pasaron por el centro de detención de Londres 38 entre enero y septiembre de 1974. Francia condenó las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, señalando que ignoran las leyes internacionales. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó en la localidad canadiense de Niagara-on-the-Lake, donde hoy se reunió, y va a estar 2 días, con los países del Grupo de los 7, que Francia está preocupada por esta situación, les expresó a sus pares. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tiene la obligación de demandar a la cadena de televisión británica BBC por tergiversar, a su juicio, el discurso que dio él, poco antes del asalto contra el Capitolio en enero de 2021, un incidente con el que buscaban evitar la certificación de los resultados electorales que daban la victoria a Joe Biden. El presidente de la BBC, Samir Shah, ya ha pedido disculpas anteriormente por estos contenidos al considerar que se produjo un error. Sin embargo, los abogados de Trump han dado hasta el viernes de plazo para lograr una indemnización apropiada por los daños causados por aquel reportaje. 7:37. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, este lunes comenzó la 30ª cumbre climática de la ONU, la COP30, en la ciudad de Belém, en el corazón de la Amazonía brasileña. En esta cita, donde se juega buena parte del futuro del medio ambiente, se espera enviar una fuerte señal contra el negacionismo que, valga la redundancia, niega la crisis climática, el negacionismo sobre la crisis climática. Por otro lado, Codelco y SQM recibieron finalmente la aprobación del regulador antimonopolio de China para su acuerdo de asociación en torno al litio. Se trata de la última condición necesaria a nivel internacional para concretar la sociedad que va a permitir al Estado de nuestro país participar directamente en la explotación de este mineral. ¿Con quién vamos a conversar, Alejandro, sobre este tema desde la COP30 en Brasil? Con la economista y académica de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, Marcela Vera, gran amiga y colaboradora nuestra, columnista habitual y entrevistada permanente. Desde Brasil, Marcela Vera, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos un poco lejos. Marcel, es que está en Belém, que está en la Amazonía. En medio de la Amazonía. En la Amazonía no funciona tanto el wifi, no, la conexión. Vamos viene navegando, a reanudar el contacto. Navegando por los ríos. ¿Hoy tú conoces Brasil y el Amazonas? No, el río más largo del mundo, porque antes creíamos que era el Nilo. Que no me gustó Sao Paulo. ¿No? Muy caótico. Obviamente Río de Janeiro sí. Pero prefiero Argentina. ¿En serio? Sí, me gusta más la Argentina. A mí ya por clima, digamos, o por temperatura, obviamente me quedo con Argentina. ¿Y por qué no te gustó Sao Paulo? Porque es muy desestructurada y uno está acostumbrado al diseño español. El damero, ¿te gusta el sistema damero? Exacto, todo ordenadito. A mí me gustan las cositas ordenadas. Harta revolute, pero ordenadito al final. No, pero las playas. No, y la otra cosa que... Debo decir, los brasileños son lo más cariñosos que hay. Sí, lo sé. Pero los bonaerenses, que nosotros tanto los pelamos y les tenemos un poquito de envidia porteños, también, son muy simpáticos con los chilenos. Muy simpáticos. Ya, pero vamos a lo nuestro muy porque... elocuentes, muy locuaces. No estamos aquí para hablar de la simpatía. Que nuestra entrevistada Marcela Vera, ¿ahora sí? Sí, está. Marcela, ¿cómo estás? Profesora, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Estoy muy bien. No se escucha el sonido de los pájaros. Acá Está. estoy en el ¡Oh, Amazonas. qué Así que maravilla! un gran saludo desde acá. ¿Cómo es Belém? Porque hoy día es la capital mundial del cambio climático, ¿no? ¿Cómo es estar ahí? Porque fue todo un desafío incluso para el gobierno brasileño organizar esta cumbre aquí, en Belém. Bueno, es la ciudad más importante que hay en la Amazonía. Además, en esta ciudad confluyen muchos de los ríos del Amazonas y por tanto ellos lo traducen como que es el corazón urbano de la Amazonía. Y esto nos permite también poder observar cómo los mismos pueblos indígenas que habitan en toda la zona a lo largo del río, hoy día están, de hecho, en los espacios que están alrededor de la COP30. Cuéntanos un poco también el ambiente, bueno, político, de alguna manera, entre todos los jefes de Estado, cuando estamos en esta situación donde las principales potencias, y hay que decirlo, Donald Trump también en particular, y otros, niegan el cambio climático, el calentamiento global y otras, digamos, situaciones que estamos padeciendo también como ciudadanos de este planeta llamado Tierra. Bueno, de hecho, ya van 30 años de esta COP que nos permite poder observar cómo hoy día ya no se trata solo de generar diagnósticos, porque hay mucha evidencia científica respecto del cambio climático. De hecho, hemos estado observando distintas experiencias territoriales y la gente nos relata cómo hoy día está perdiendo la posibilidad de generar cultivos tradicionales precisamente por el aumento sustantivo de 1,5 grados de temperatura. Esto entonces ya demuestra que se está produciendo además un proceso de sequía, incluso en algunas zonas del Amazonas, cuando antes solo podían observar lluvia. Esta transformación climática hoy día ya no se puede seguir negando. Al mismo tiempo también uno tiene que dar cuenta que durante estos 30 años los distintos pueblos, las distintas naciones han planteado una serie de propuestas que hoy día no han tenido un cauce de concreción, de ejecución de esas propuestas. Y por tanto esta COP yo diría que centra toda la atención también respecto de cómo los movimientos sociales, los pueblos indígenas y finalmente la sociedad civil afectada producto de esta falta de ejecución de políticas públicas para resolver el cambio climático, hoy día están entonces tensionando este espacio para poder siquiera ingresar, porque hay que contar también la situación. Hay distintas zonas en la ya hay una zona azul que está reservada exclusivamente a gente que tiene acreditación, que además la acreditación la tiene que formular el país. En el caso de Chile, Chile no habilitó un formulario masivo ni público y por tanto gran parte del movimiento medioambientalista quedó fuera de ese espacio azul. Hay una verde que más bien tiene que ver con una zona de exhibición, ¿verdad? De ferias, de exhibición, pero en realidad ahí no se toman las decisiones se toman en la zona azul. Y por otro lado también hay una serie de espacios que se han sido conformados por movimientos sociales, por pueblos indígenas, campesinos, por sociedad civil, que entonces generan una serie de conversatorios y también reuniones y asambleas en torno a estas temáticas. Entonces hoy día, recién anoche, el pueblo indígena y el movimiento social ingresó a la zona azul para también plantear que era necesario que sus demandas estuvieran representadas incluso en términos presenciales en el espacio de decisión, porque hoy día los pueblos están quedando fuera de ese espacio. Entonces, vemos dos ámbitos que yo diría que hay que como dejar muy sentado. El primero tiene que ver con que ya hay un diagnóstico claro, con propuestas específicas. Uno acá puede analizar las distintas propuestas y son propuestas muy concretas que no tienen ejecución por falta de celeridad de los gobiernos. Y también uno puede observar cómo todavía los espacios que son afectados por este cambio climático están fuera de los procesos de negociación que son los más importantes. Ahora, Marcela, hablando con toda franqueza, ¿cuál es el balance que hay? Porque se ha ganado mucho en participación ciudadana, en conciencia crítica a nivel social, pero las élites políticas a la hora de los que hubo pasa lo de Estados Unidos, negacionismo total, más aún, agresión contra quienes defienden este principio, se le acusa mentiroso, etcétera. Europa hablan más que lo que hacen los gobiernos europeos, porque además siguen dependiendo de los combustibles tradicionales y el tema energético es uno de los ejes centrales de la lucha contra el cambio climático. Pero ¿cuál es el balance? Porque en América Latina ha habido un poco más quizás de receptividad y Chile se anotó algunos por otros. Sí, bueno, el balance acá es bastante, digamos,
poco optimista, más bien pesimista, porque en efecto hay una especie de cooptación de estos espacios también por parte de las transnacionales, por las mineras, por las empresas que se dedican a los combustibles fósiles, por aquellas empresas que se disfrazan de tecnología verde, pero que en realidad igualmente generan contaminación o escasez de agua, por ejemplo. Entonces, hay mucha cooptación de los espacios estos que les relataba anteriormente, tanto la zona azul como la zona verde, y por tanto uno puede observar que esta falta de voluntad política, como muchas veces lo llama uno, o falta de ejecución, o incluso falta de unificación en la dimensión que se requiere resolver, tiene que ver básicamente con un escenario en donde esto está siendo premiado por las empresas transnacionales y por tanto es una indefinición muy funcional a que las cosas se mantengan tal y como están. Entonces, ahí hay una cuestión que uno puede observar muy tras bambalinas, que es muy clara, y que uno solo puede conocer estando acá, digamos, y por eso se los transmito también a ustedes para que tengan posibilidad de conocer esa dimensión, porque finalmente se disfraza muchas veces la falta de ejecución de un gobierno o de los gobiernos en este caso, con básicamente problemas que tienen que ver con cuestiones técnicas cuando en realidad son cuestiones de corrupción. Entonces, hay que dejar bien claro que, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro habló de que era necesaria la superación de los combustibles fósiles, pero fue el único que llevó una bandera muy clara respecto a este tema. Entonces, también uno puede observar que ha habido como una especie como de de pérdida de un conjunto de concepciones que se habían alcanzado en las reuniones anteriores y que hoy día se siguen postergando. Yo diría que es muy importante que en América Latina, que somos quienes más resentimos, además de los distintos continentes, los problemas de cambio climático, porque no están diseñadas para resistir el exceso de lluvias o las olas de calor, ¿verdad? O incluso la falta de permeabilidad a los suelos. Todo esto fue diseñado producto del sistema del mercado y que no orientó entonces este diseño urbanístico al cuidado ni del medio ambiente ni de las personas. Y por tanto las ciudades de América Latina se ven muy fuertemente afectadas por el cambio climático, cuestión que no ocurre, por ejemplo, en Europa o incluso en Asia. Entonces es importante que nosotros podamos observar que dentro de este contexto también hay una estructura de desigualdad que está afectando entonces de forma más profunda a la población de Latinoamérica. Y por tanto, nuestros gobernantes deberían tomar una posición mucho más firme respecto de estos temas para que en definitiva se ejecuten políticas públicas que resuelvan estas problemáticas. Hoy día nosotros no tenemos un fondo que sea significativo, ni siquiera cubrimos el 5% de los requerimientos de financiamiento para poder resolver los impactos que produce esta crisis climática y por tanto siempre se menciona que hay que resolver los problemas de justicia climática. Quienes generaron el problema climático deben financiar y reparar y regenerar los ecosistemas que fueron afectados. Y muy por cierto, eso implica inversión, infraestructura, infraestructura basada en soluciones de la naturaleza, en fin, una serie de cuestiones. En la misma línea, Marcela Vera, economista académica de la FAE de la USACH, que está justamente en Brasil y nos está haciendo como un despacho y un análisis muy importante desde la COP30. ¿Cómo llega Chile, cómo llega nuestro país a esta COP30, sobre todo actualizando sus NDC, o que son la contribución determinada a nivel nacional, los nuevos compromisos que también tienen que ver, por supuesto, con la descarbonización? Y tengo entendido que hay una inversión bastante importante, si nos puedes explicar, que habla de $1.000 millones en bonos de carbono que se busca movilizar. Y bueno, y otras materias que también tienen que ver justamente con la protección del medio ambiente y justicia social. Bueno, yo diría que nuestro gobierno en algunos casos tiene procesos más avanzados que en otros. En particular, yo no soy muy promotora de los bonos verdes porque la contaminación se genera y en realidad no se repara, ni siquiera se regeneran los espacios para que haya una compensación efectiva. Entonces, bien lo que debería promover serían como bonos por parte del Estado que que tuvieran propósito y que cuando se emitieran, digamos, uno pudiera entonces destinar esos recursos para adaptación y mitigación en condición de esta infraestructura verde que se requiere para resolver los problemas, por ejemplo, cuando los cerros de Valparaíso, ¿verdad?, generan estos socavones. Todo esto es parte, digamos, del problema urbanístico que nosotros tenemos, o cuando se producen estos relaves, ¿verdad?, o cuando tenemos un exceso de lluvia y se
anegan todas las ciudades. Entonces, evidentemente tenemos que hacer una transformación urbanística y esto requiere un volumen de financiamiento mucho mayor que 1.000 millones. A esto me refería con que son políticas como, digamos, son simbólicas que permiten al gobierno plantear una escena pública, pero que en realidad en términos de efectividad es muy mínima. Entonces habría que tener una posición mucho más categórica, porque tampoco se puede seguir postergando algo que se está agravando con el pasar del tiempo y que finalmente va a afectar a las generaciones futuras. Bueno, Marcela, eso le pasa mucho a los países democráticos, donde los gobiernos cortos tienen que dar resultados rápidos y no hay, por lo tanto, política a largo plazo. Pero vamos con nuestro país. La noticia de que el regulador antimonopolio chino le dio el pase a la alianza entre una empresa pública, Codelco, y Sokimich, una privada, para la explotación del litio, ¿qué significa exactamente en lo jurídico y qué consecuencia práctica tiene esto? Bueno, el acuerdo entre Codelco y Sokimich es un acuerdo que entrega el 49,9% de las reservas que quedan del litio a la empresa de Julio Ponce Lerú y la familia Pinochet. Ahí hay un impacto que uno puede observar en relación también a las estructuras de corrupción. Hemos visto que ya el tribunal falló diciendo que absolvía a todos los implicados, que se había demorado el juicio. Entonces uno puede observar cómo 60 personas que confesaron que habían emitido boletas falsas no tienen ninguna condena. Y bueno, eso hace parte de lo que uno puede observar como una estructura muy clara de corrupción en nuestro país. Y también está permeando este acuerdo porque finalmente estamos entregando este porcentaje tan importante, casi el 50%, a un costo cero para Sokimich, cuando perfectamente el costo de mercado, de transacciones de mercado que ocurrió en los últimos, siquiera el último año, alcanzan a $20.500 millones, o sea, una cifra muy importante. En este contexto se da una serie de pasos por los cuales tenía que pasar este acuerdo para poder ir sorteando y generando la posibilidad de aprobación. Uno de ellos es esta decisión que toma la autoridad china respecto de la política de competencia, que podría afectar este acuerdo, que en efecto genera una especie de monopolio, puesto que nuestro país tiene un 31% de las reservas mundiales, entonces tiene un impacto muy fuerte en el mercado internacional respecto del litio. Y esto entonces uno puede observar este acuerdo como un evento que yo creo que es especial para China y creo que es enormemente perjudicial para el beneficio del país. O sea, esto en realidad en este acuerdo quien gana es Julio Lerú y la familia Pinochet, y muy lamentablemente la autoridad china generó una serie de mecanismos que en realidad en el contexto chileno, no en el contexto asiático, en el contexto chileno, en realidad cuando Sokimich tome el control de esta empresa, si es que esto prospera, entonces no va a haber cumplimiento sobre estos requerimientos que se interponen por la autoridad china. Entonces, creo que es perjudicial tanto para el pueblo chino como, sin duda, para el chileno. Y de cadena de valor, nada. Se habló tanto de eso y los chinos se retiraron también. Fue bien complicado. Yo leí el anuncio completo, la resolución completa, y la verdad es que uno puede encontrar en la última parte, cuando hay conclusión, un aspecto que yo diría que fue muy perjudicial y que negoció el gobierno, pero que sin embargo nuevamente custodió el interés de la nación, de todos nosotros, puesto que establece un rango de precio, que además resulta confidencial, y un rango de cantidad que debemos vender al mercado. Esto genera entonces que sin ninguna transferencia de tecnología, entonces nosotros estemos asegurando por esa vía como gobierno, porque insisto, esto no tiene certeza, va a producirse un escenario completamente distinto si es que esto prospera. Entonces, con ese tipo de condiciones, nuestro país lamentablemente queda, digamos, precarizado en su estructura productiva en torno al litio, porque no se produce a cambio una transferencia tecnológica, y por tanto ahí uno puede observar cómo se garantiza la provisión de un mineral crítico para todos los procesos productivos, pero como gobierno, pero al mismo tiempo no se genera transferencia tecnológica. En términos de una mirada más compleja, uno puede observar cómo Sokimich tiene acuerdos hace ya 10 años con Estados Unidos, tanto en la provisión del mineral como en la generación de capital para la empresa Sokimich, y por tanto ellos tienen un acuerdo anterior que no van a poder desconocer. Entonces,
Yo diría que todas las partes se vieron afectadas producto de esta resolución en términos negativos, exceptuando la familia de Pinochet. Bien, profesora, siga disfrutando de esa cumbre, sufriendo un poco, pero también aprendiendo y llevando nuestros mensajes. De puro copuchenta, para sentirme aliviada con la temperatura que hay acá en Santiago. Vamos a llegar a los 29 grados. ¿Cómo está allá en Brasil? Tú estás en Belém, ¿no? Yo estoy en Belén, pero en ciertos momentos me desplazo como al Amazonas interno. Entonces, claro, en Belén normalmente hacen 34 grados, pero la sensación térmica de 40 es mucho mayor porque es más húmedo y pues obvio es un poco mucho más, uno lo siente mucho más porque bueno, nosotros somos de países andinos, entonces es otro el clima, pero sin embargo uno puede observar cómo se está gestando una transformación muy interesante, diría yo hace años que no veía cómo los pueblos indígenas estaban reaccionando de forma con mucho más empoderamiento respecto de estos procesos, y eso también tiene que ver con los impactos que la misma situación les está generando. Así que esto es parte de esa construcción y de ese proceso de transformación. Muchas gracias, Marcela Vera, economista académica de la FADE de la USACH, desde Brasil en la COP30. Gracias por este despacho y este análisis. Un abrazo grande, ya nos encontraremos acá en el estudio. Gracias, profe. Que estén súper bien. Ya, chao. 7:56. ¿Vamos a una pausa, querido Alejandro? Vamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 56 minutos. Gracias a las pasarelas, ahora somos una comunidad mucho más conectada. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar. Como la de Griselda, que hoy está más cerca de todos gracias a las pasarelas peatonales en Caleta Tortel. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Este domingo 16 de noviembre viviremos una jornada que marcará el futuro político de nuestro país, y los medios de la USACH te acompañarán en Decisión Chile, una cobertura especial con todos los detalles de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Decisión Chile. Expertos y expertas ofrecerán análisis y proyección de los resultados en tiempo real. Y además podrás seguir el minuto a minuto a través del especial de Diario USACH y nuestras redes sociales. Decisión Chile. Quién nos gobierne en los próximos 4 años y quiénes nos representarán en el Congreso sí importa y depende de tu voto. Acompáñanos en Decisión Chile, este 16 de noviembre desde las 15 horas. Transmisión conjunta de Radio USACH, 94.5 FM, TV USACH, 50.1 en televisión digital y diariousach.cl. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta USACH, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico USACH. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. ¿Sabías que la inauguración del Planetario USACH se programó para el 14 de marzo de 1985? Sin embargo, el terremoto del día 3 de ese mismo mes obligó a posponer la apertura del edificio. El edificio de Planetario USACH rinde tributo al pasado. El arquitecto Oscar McClure sabía que su obra debía producir sorpresa y emocionar, por lo que el edificio está inspirado en una pirámide maya. Este año Planetario USACH está de aniversario. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en @planetariochile para que seas parte de esta gran fiesta. Más información en www.planetariochile.cl. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En
En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Janet Jara, José Antonio Kast y Eduardo Artés cerraron sus campañas con actos en Santiago. La abanderada de Unidad por Chile congregó a más de 20.000 personas en Maipú, aunque el alcalde de esa comuna dijo 15.000, mientras que el representante de Republicanos se reunió con sus seguidores en el Movistar Arena. Por su parte, el profesor Artés recibió a sus adherentes en las escaleras de la Biblioteca Nacional. Para este miércoles se espera el acto de Johannes Kaiser en Providencia y mañana jueves lo hará Evelyn Matei en el estadio Santa Laura. En tanto, Franco Parisi, Marco Enrique Suominami y Harold Mike Nichols tienen programado actos en diferentes lugares de la capital y el país. Y atención a los viajeros. La aerolínea LATAM ha informado que están cancelados sus vuelos programados para este miércoles y jueves, producto de la huelga que desarrolla uno de los sindicatos de pilotos. De acuerdo con la empresa, las cancelaciones afectan al menos al 10% de los pasajeros con origen o destino en Chile y se entregarán soluciones de viajes a casi la totalidad de estos con un rango no superior a un día. El Servicio Médico Legal salió nuevamente al paso de las afirmaciones difundidas en redes sociales y por algunos sectores políticos, reiterando que no existen osamentas ocultas ni restos humanos sin periciar en sus dependencias. La institución respondió a la polémica generada tras las declaraciones del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien acusó al servicio de mantener cientos de restos sin identificar que corresponderían a detenidos desaparecidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este martes suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidense hasta que cesen los ataques de ese país contra lanchas que supuestamente transportan drogas en aguas del Caribe y el Pacífico. El mandatario colombiano afirmó a través de X que la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño. El gobierno británico salió este martes en férrea defensa de la emisora BBC, que atraviesa una de sus peores crisis tras la dimisión de 2 directivos y la amenaza de una demanda multimillonaria por parte de Donald Trump. Durante una sesión parlamentaria, la ministra de Cultura, Lisa Nandy, abordó el tema y reafirmó su apoyo a la cadena. La secretaria de Estado británica afirmó: la BBC es, con diferencia, la fuente de noticias más utilizada y la que genera mayor confianza en el Reino Unido, en un tiempo en que las líneas se desdibujan entre los hechos y la opinión, entre las noticias y la polémica. 8:02. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ay, van faltando días nomás ya para las elecciones presidenciales y parlamentarias, y uno de los distritos más competitivos y simbólicos es el 10. Sigue siendo. Claro, Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, La Granja y San Joaquín. Es bastante heterogéneo en todo caso. Se le conoce como el distrito que es como la madre de todas las batallas, dicen. Y bueno, vamos a conversar con uno de ellos, pero que tiene una gracia. Uno de sus candidatos. Claro, uno de los candidatos. Es lo que llaman outsider, algo así. O sea que no están los partidos tradicionales, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino todo lo contrario. Así es, estamos hablando del historiador Dauno Totoro, que llama a enfrentar a la ultraderecha sin miedo, sin alianzas con la exconcertación y con un programa de izquierda consecuente al servicio de las luchas populares. Dauno Totoro Navarro, hijo del destacado periodista, va, como tú bien decías, por el distrito 10 y en la lista del Partido de Trabajadores Revolucionarios. ¿Cómo estás, querido Dauno? Bienvenido a Línea 1. Hola, muy buenos días. Alejandro, Daniela, muchas gracias por la invitación. Muy bien y contento de poder estar acá para conversar. Oye, uno siempre cuando es candidato llama a que voten todos y uno ni se preocupa mucho de la orientación política ni nada, quiere ganar. Pero cuando tú rechazas gente y dice, no, con esto no quiero nada, es complicado porque se puede sentir potenciales electores un poco tocados. ¿Cuál es tu discurso exactamente en términos de tu aproximación a la película? Porque estás en el sistema, pero no crees en el sistema.
Sí, es cierto. Nosotros en ese sentido hacemos una campaña bastante principista, en el sentido de que decimos claramente que somos de izquierda, que estamos fuera de este gobierno, que no hemos apoyado a este gobierno, y lo decimos así en los volanteos, en las ferias, partimos por eso, somos una izquierda consecuente, le decimos nosotros, porque creemos que, y esto es un escenario global, o sea, vemos una oleada de avance de la extrema derecha. Vemos a Milei, a Donald Trump, que se expresa de manera muy fuerte, digamos, en, no sé, la injerencia imperialista en Venezuela, en Colombia ahora, incluso en el genocidio en Palestina, porque es comandado por justamente los sectores más radicalizados de la extrema derecha. Y esa oleada de la extrema derecha tiene su expresión acá en Chile también, con las candidaturas de Kast y Kaiser. Lo vemos con sus programas de campaña, que son programas antipopulares, en el sentido de que vienen a hacer ajuste fiscal que va a implicar disminución de recursos en la educación y la salud pública, reducir impuestos para las grandes empresas y un largo etcétera que podríamos aquí pasarnos toda la mañana detallando. Y en ese marco creemos que para hacer frente a esa ofensiva que es preocupante en términos democráticos, en términos sociales y económicos, creemos que se necesita la voz de una izquierda que sea independiente a este gobierno, porque este gobierno tiene responsabilidad también en el avance de esa derecha y de esa extrema derecha, y al mismo tiempo que sea consecuente. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que no rebaje su programa, que no rebaje su bandera, y en ese sentido creo que somos una garantía de decir, bueno, nosotros hacemos campaña contra la AFP y no nos vamos a dar vuelta la chaqueta. Claro, eso es una crítica directa que le han hecho distintos sectores al actual gobierno del presidente Boric respecto a lo que fue su campaña y lo que finalmente está haciendo ya de término su gobierno. Pero para aclarar algunas cosas de uno también es interesante, podríamos confundirnos, ¿no?, entre lo que representan ciertas izquierdas. Háblanos del Partido de Trabajadores Revolucionarios, porque hay un candidato que representa a la izquierda de la izquierda, o está situado más que en la extrema izquierda, que es Eduardo Artés, que en este caso es del Partido Comunista Campesino. Y obrero campesino. Acción Proletaria. PCAP. Sí, partido ya. Bueno, sí. Pero es diferente, aunque uno podría pensar, bueno, ¿están alineados o no? Tú nos has dicho ya en otras entrevistas que ustedes no tienen un candidato a la presidencia, ni Janet Jara, ni Eduardo Artés, pero me gustaría un poco en la línea de lo que ha dicho el candidato Artés, y lo dijo acá con nosotros, lo que representa esta izquierda justamente para hacer no solo una resistencia, sino a propósito del concepto de trabajadores revolucionarios, una revolución en el sentido de generar cambios profundos de lo que estamos viendo con el avance de la ultraderecha y la responsabilidad de la izquierda actual hoy gobernante. ¿Qué es lo que propone con toda esta, digamos, no solo teoría, sino ideología y sustento teórico de lo que es el trotskismo, el Partido de Trabajadores Revolucionarios que tú representas como candidato al Distrito 10? Sí, bueno, respecto a al contenido y sobre la campaña particularmente, nosotros tenemos un eslogan, digamos, una frase que es a dar vuelta a las prioridades. Creemos que hoy la campaña electoral se ha concentrado especialmente desde la derecha y la política tradicional en las prioridades de los dueños del país. ¿A qué me refiero con esto? A dos ejes sustanciales, digamos. Uno, crecimiento económico, pero crecimiento económico concentrado en la discusión de cómo aumentar los ingresos de las grandes empresas, reduciendo impuestos, facilitando la destrucción del medio ambiente, porque no hay otra cosa que eso cuando se habla de la ley de permisología. Y otro, seguridad, pero en realidad seguridad para ellos son medidas autoritarias y vociferantes que no resuelven el problema de fondo. Nosotros decimos dar vuelta a las prioridades para poner al centro las urgencias populares, pensiones, salud, educación y un largo etcétera. Sobre esa base decimos, bueno, vamos a pelear por cada una de esas mínimas demandas, como las que acabo de señalar, pero además creemos que estas elecciones, y ahí voy un poco a la pregunta que decía Alejandro también al comienzo respecto a por qué participar en las elecciones, siendo que no queremos este Estado, digamos, porque creemos que sí son tribunas importantes para dar a conocer estas ideas. O sea, las ideas del Partido de Trabajadores Revolucionarios y de mi candidatura son mucho más audibles si nosotros somos candidatos y candidatas en estas elecciones. Por algo también estoy aquí, por ejemplo, en este programa, porque creemos que son una oportunidad para dar tribuna a esas demandas y a luchas populares que hoy no están en el centro, como por ejemplo la pelea en solidaridad con el pueblo palestino, la causa por Julia Chuñil, que hemos también tratado de instalar en esta campaña. Después nosotros tenemos diferencia, evidentemente, con Eduardo Artés, no es nuestro candidato, es quizá quien tiene un lenguaje más similar a nosotros en la presidencial, pero tenemos diferencias históricas de larga data. Para nosotros nos consideramos socialistas, pero queremos levantar un socialismo desde abajo y por lo tanto no nos referencian figuras como las de Corea del Norte. Creemos que esos no son experiencias del socialismo que defendemos, digamos. Entonces hay un debate en la izquierda, digamos, mucho más profundo e histórico también que marca esa diferencia. Ahora, en esta campaña quizás el rasgo más inquietante, digámoslo claramente, es el auge de la ultraderecha, como está pasando, y tú lo mencionabas, en todas partes en rigor. Hay un contexto mundial
Pero en Europa opera el cinturón, le llaman sanitario, o sea, los partidos incluso conservadores no le dan fácil la pasada alianza siquiera con esta extrema derecha, que tienen buenos resultados, pero donde han podido ser gobierno, los resultados electorales no se traducen en buen gobierno. La verdad que termina en desastre. Argentina, si no le tira los 20.000 millones hoy día, estaría sumido en un caos. Quizás por eso también muchos votaron, pero hay una foto de resignación, la gente ataca, pero la gente no es de ultraderecha. La gente no le gusta este discurso de ultraderecha. Hay un grupo de gente que está indignada, molesta y va a votar porque está con rabia, quiere castigar, pero es lo más contrario a lo que es el país, porque el tema valórico, por ejemplo, lo demuestra. Entonces, ¿por qué surgió esta ultraderecha? Y porque tú responsabilizas a este gobierno y a la izquierda, a la exconcertación. Sí, o sea, yo creo que eso es muy importante tener en consideración. O sea, salió hoy en una nota en el Mostrador, si no me equivoco, de un estudio de la Católica que ¿El decía... 60% de rechazo hacia la ultraderecha? ¿Eso? Exactamente, o sea, aquí hay un voto en contra de los incumbentes, hay un voto, bueno, una decepción con el actual gobierno que abre paso a estas voces, valga la redundancia, más vociferantes de la derecha y la extrema derecha. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque también prepara el escenario que se viene. Es decir, cualquier gobierno que surja de estas elecciones no va a ser un gobierno que la va a tener fácil, menos todavía si plantea el nivel de ataques que están planteando Kast y Kaiser. Unos hablan de 100.000 despidos en el sector público, otros hablan de miles de despidos en el sector público, ajustes, o sea, incluso poner en cuestión el salario mínimo, hablan de eliminar la indemnización por años de servicio. O sea, son en materia laboral, por ejemplo, son directamente ataques contra los trabajadores, y eso no va a ser gratuito. O sea, evidentemente la gente va a resistir, se va a molestar y va a querer organizarse o movilizarse. Y un poco que nuestra candidatura también está a disposición de eso, de retomar ese camino de organización desde abajo, de prepararnos para ese escenario que se viene. Ahora, la derecha avanza en parte también por esa situación, pero también porque, y ahí quiero explicar un poco respecto a la responsabilidad que creemos que tiene el gobierno, porque el gobierno generó una decepción en su base social. Gabriel Boric hizo campaña diciendo no más AFP y terminan aprobando una reforma previsional que, si bien aumenta las pensiones, termina legitimando, consolida el sistema y el modelo. Y dándole más plata. Dándole más plata. En el terreno medioambiental, ¿para qué decir? O sea, la ley de permisología del ministro Grau ha sido catalogada por decenas de organizaciones medioambientales, y esto no lo digo solo yo, que es una ley de motosierra ambiental. O sea, están usando casi los términos de mi ley para hablar sobre la ley de permisología. Entonces, eso genera una desazón, genera desmotivación, y al mismo tiempo van permitiendo que avancen aspectos de la agenda de la derecha, por ejemplo, en materia de seguridad, con militarización del territorio mapuche, con la militarización de la frontera norte. O sea, creemos que esos gestos y esas decisiones y medidas han permitido que avance una agenda que es una agenda favorable a la derecha y desfavorable, nosotros decimos, a las grandes mayorías. Por eso decimos ese grado de responsabilidad que tienen. En la misma línea, Dauno Totoro, ¿cuáles son también tus medidas y propuestas del Partido de Trabajadores Revolucionarios para el Distrito 10 en materia de empleo, en materia de educación, en materia, por supuesto, también de viviendas, que vemos que tenemos un déficit enorme y una crisis, por supuesto, también salud y otras materias, pero sobre todo en empleo y en educación, ya que estamos acá en la USACH y tú hablabas justamente del trabajo? Sí, claro. Bueno, ahí creemos que, o sea, evidentemente en el mundo laboral se vive una crisis de proporciones enorme. No solo por lo que decíamos recientemente de lo que ya se amenaza con los programas de la derecha y la extrema derecha, sino que también por lo que ha venido ocurriendo actualmente, los niveles de cesantía, de informalidad, etcétera. En ese marco tenemos que el aumento del salario mínimo fue en un sentido histórico, pero rápidamente fue consumido por el aumento del coste de la vida, y allí creemos que hay que tomar medidas radicales. Nosotros nos basamos en una cifra que propone la Fundación Sol, que es superior a la que es superior al ingreso vital de Janet Jara, 840.000, que lo hace la Fundación Sol en base también a un análisis de datos de la Comisión Asesora Presidencial para una familia de 3 integrantes. Creemos que 840.000 pesos es lo mínimo con lo que una familia de esas características puede subsistir, digamos, por la carestía de la vida, por las condiciones actuales, y ese ha sido un eje de nuestra campaña muy fundamental, dar esa pelea. Y doy esa explicación porque no es circunstancial, no es que se nos ocurrió una cifra, sino que también está en base a estos datos que ha hecho una organización como la Fundación Sol. Eso nos parece clave, o sea, dar esa pelea que va
además de la mano con una serie de otras medidas laborales como la reducción de la jornada laboral, como lo que permita también hacer un reparto de horas con los sectores desempleados, particularmente mujeres, y un largo etcétera de otras medidas de un plan más de conjunto. Y después en educación vemos que, bueno, especialmente en el distrito, la discusión sobre la crisis de la educación pública y particularmente de la educación secundaria, los liceos, es muy aguda. Generalmente, y aquí de nuevo hablando de las prioridades, la óptica desde donde se aborda la discusión educativa, desde la política tradicional o de la prensa tradicional, es la violencia en los liceos. Pero nadie te dice que hay centros de estudiantes que se organizan, que los estudiantes del IMBA, del Instituto Nacional, del Barrio Borgoño y un largo etcétera, tienen petitorios porque sus liceos están cayéndose a pedazos, porque hay falta de personal docente, porque hay despidos, porque hay persecución. Me consta. Entonces nosotros nos queremos poner del lado también de esos estudiantes que se organizan, que luchan por la educación, y creemos que hay que hacer una política de financiamiento basal a los liceos, ya no por asistencia, sino que un financiamiento estatal que vaya directamente a fortalecer la institucionalidad, que vaya a fortalecer la infraestructura, contratación de personal docente y no docente, y además que las comunidades educativas puedan decidir sobre esos recursos y sobre los proyectos educativos también. Eso podríamos decir a grandes rasgos. Ese tema que tú planteas corresponde a una visión que comparten muchos sectores más allá de qué partido político son, ¿no? La necesidad de fortalecer la escuela del siglo XXI, no del siglo XX ni XIX, el rol del profesorado, la comunidad educativa, en fin. Pero hay un tema que al protestar legítimamente, cuando tú caes en un desborde, como tirar molotov a veces dentro del propio colegio, lo que está produciendo es una pérdida de, no sé, de prestigio de la educación pública. Mucha gente se desafecta y saca a los hijos del colegio. Los buenos alumnos empiezan a buscar otras alternativas. O sea, la forma como esto se canaliza a momentos, porque estos son irrupciones, la actividad que tú dices es permanente. Hay centros de alumnos que están todo el tiempo levantando banderas, nadie los pesca. Entonces, si no salen a la calle no son noticias. Y si salen, peor, porque claro, la verdad es que se ha acentuado la crisis con todas estas overoles y blancos y qué sé yo, las molotov. ¿Cómo enfrentarías esa dimensión? Me parece que la clave ahí es fortalecer la organización, como te decía, como decía en un comienzo, o sea, volver a darle peso a la organización de los centros de estudiantes, su vinculación con los profesores y profesoras, o sea, aquí los estudiantes y las organizaciones estudiantiles y docentes tienen que ser aliadas, más allá de que a veces tienen conflicto interno, evidentemente, pero finalmente buscan y luchan por la educación pública. Entonces creo que pasa en parte por eso también, o sea, aquí todas las medidas autoritarias o represivas solo han agudizado el problema de la violencia escolar. O sea, Aula Segura ya lleva 8 años, si no me equivoco, un poquito más, un poquito menos, pero ¿en qué ha resuelto el problema? O sea, tú sacas a los estudiantes y los tienes que llevar a otro liceo. Ahora quieren poner portales de control de metales al interior de los liceos. O sea, falta poco para que volvamos a tener estas imágenes en el segundo gobierno de Piñera de policías apostados arriba, en los techos de los liceos. No sé si se acuerdan de esa imagen. O adentro de las salas. O sea, así no se puede hacer educación. Así un niño o niña no puede ser educado. Entonces me parece que hay que ir a la raíz del problema y pensar, y por eso nosotros lo decimos muy claramente, o sea, nuestras candidaturas están a disposición de la organización social, de la organización estudiantil, de los trabajadores docentes y no docentes. O sea, queremos que desde ahí, desde el diálogo y de la organización desde abajo, es que se pueda avanzar en esa perspectiva, porque bien tú lo decías, o sea, cuando se movilizan los estudiantes, cuando es masivo, eso gana sentidos comunes a su favor e impone sobre la discusión educación, que es lo que ellos quieren que se discuta y no lo que hoy se está discutiendo, que es lo que digo, poner pórticos afuera de la escuela o mayores medidas represivas que no han resuelto el problema. Dauno Totoro nos acompaña esta mañana acá en Línea 1 por Radio USACH y TV USAUT. Él es licenciado en Historia y candidato a diputado, como lo mencionabas, por el Distrito 10, por la lista del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Dado también tu profesión, ¿no? Historiador y, por supuesto, escritor, ¿no? Magíster en escritura narrativa y tu trabajo en el mundo editorial. También activista de derechos humanos. ¿Qué pasa ahí justamente con la cultura, pero no solo la cultura entendida como expresiones artísticas o la misma cohesión social, que es muy importante, sino al interior del aula, ¿no? La cultura en la educación, que van de la mano. Porque quizás, habría que decirlo, eso es lo que marca mucho la diferencia entre las propuestas históricas de la derecha y la izquierda. O sea, no solo la justicia social, no solo la equidad, no solo el respeto por los derechos humanos, sino también la cultura y la educación como algo basal en el bienestar del ser humano. ¿Cómo vas a aportar ahí desde también tu experiencia?
Sí, bueno, yo diría, relacionándolo con el tema educativo, si es que hay un mundo de actividad política, de discusión de petitorio, de centro de estudiantes que no se ve, que no sale a la luz, pero que está ahí, el tema de la riqueza cultural que existe al interior de los liceos y en la vida cotidiana de la escuela es enorme. O sea, la cantidad de charlas que se realizan sobre, por ejemplo, Palestina, que me ha tocado estar ahí también, de jóvenes y de profesores preocupados por la situación en Palestina, de cómo apoyar, de cómo ayudar. Bueno, Ahí convergen todos los puntos que te mencionaba, de hecho. Claro, totalmente. O la serie de organizaciones, por ejemplo, de discusión y reflexión sobre la educación sexual que existen también, talleres. O sea, hay una vida cultural enorme que no se le da peso, no se le da importancia, y creo que es fundamental relevar. O sea, eso tiene que ponerse al centro porque es la vida cotidiana y son los intereses de la juventud finalmente. Bueno, yo, como tú decías, trabajo en el mundo editorial de hace ya harto tiempo atrás. El año pasado publiqué un par de libros, uno sobre la revuelta, y de hecho hay varios estudios además, y esto saliéndose un poco del tema educativo, que dicen que en Chile la gente lee más. O sea, uno de los indicadores de cultura, de acceso a la cultura, que más ha crecido en los últimos años, me refiero a los últimos 8 años, ha sido la lectura, a contrapelo de lo que uno podría creer. O sea, que la gente no lee. Mira, yo que trabajo en una editorial te digo, si los libros fuesen más baratos, la gente leería mucho más. Y creo que ahí el impuesto al libro, una cosa que se tiene que eliminar, es un contrasentido, es contracultural, pero en el mal sentido de ese concepto, e impide el acceso a algo tan básico como la lectura en un país que sí es un país lector y que podría hacerlo mucho más. Entonces, quizás por ahí podría plantear una medida más concreta que me parece fundamental y que del mundo editorial muchas organizaciones y editoriales también la han planteado. Una última consulta de mi parte. ¿Cómo haces campaña? ¿Cómo te vinculas con la gente? ¿Cómo preparas el trabajo en terreno? Sí. ¿Cuál es la recepción? Primero, la recepción muy buena. O sea, sabemos que estamos en un escenario complejo, que la derecha viene a la ofensiva, como hablamos en un primer momento, pero a contrapela de eso, hay mucho interés por escuchar. Nosotros decimos en el volanteo, como les decía, somos una alternativa de izquierda y la gente se para a escuchar. O sea, le interesa saber que existe una izquierda por fuera del gobierno. Y nosotros decimos por eso consecuente, una izquierda que no se da vuelta la chaqueta, una izquierda que es consecuente, que no baja sus banderas. Entonces, en ese sentido, muy, muy buena recepción. Y eso está, yo creo, vinculado también a la manera en que hemos impulsado la campaña. Nosotros somos una campaña que no recibimos porque no queremos financiamiento de grandes empresarios. Somos una campaña que se levanta a pulso por militancia, activistas, trabajadores, estudiantes, dirigentes sociales, sindicales, y eso se nota también incluso en nuestras propias candidaturas. Funcionarios públicos, trabajadores del arte, en mi caso del mundo editorial, abogados que son del mundo laboral también. O sea, como que eso se expresa y la gente lo nota. Y por ese lado, mucha simpatía en los volanteos que hemos hecho, en las ferias, afuera de los metros, en los puerta a puerta, y también en las redes sociales, donde hemos puesto harto énfasis porque tenemos un diario que se llama La Izquierda Diario, y desde ahí también hacemos harta difusión. Dauno Totoro, de ser electo, ¿con quién generarías alianza en el interior del Congreso? ¿Con qué partidos? Porque no sabemos quiénes van a salir, sé que tú también sales. Y por último, también preguntarte respecto a Santiago en particular, una comuna también vital dentro de este distrito tan importante como es el 10, respecto a las medidas, y no solo las medidas, sino la impronta que tiene la derecha y hoy desbordes, ¿no? Con las medidas de seguridad, todo el tema de los copamientos, acá el barrio Mex, entre otros, y cómo ha tenido también, ¿no?, algunos problemas con varios sectores. Entonces, y no solo de izquierda, porque es bastante puntual. De hecho, ya tiene problemas con RN, pero por otras cosas. Quiero preguntarte ahí primero, al interior del Congreso, ¿con quién trabajarías? ¿Con quién te sientes más afín? Y por último, la situación de seguridad en la comuna de Santiago. Sí, respecto a lo del Congreso, o sea, es difícil decirlo con anticipación. Pero partidos, bancadas. Pero sí creo que lo que podría decir es que evidentemente trabajar, porque aquí nosotros tenemos un programa y nosotros planteamos claramente la independencia política del oficialismo, pero evidentemente vamos a trabajar con todo quien crea que es necesario, por ejemplo, dar la pelea por aumentar el salario mínimo, por ejemplo, por discutir las condiciones laborales al interior de los lugares de trabajo, por ejemplo, hacer una discusión. ¿El Partido Comunista? O sea, con todas las organizaciones de la izquierda en el Parlamento que puedan abrir esa discusión, que estén dispuestas a hacerlo. O sea, en ese sentido vamos a tener que hacer esa discusión, pero nuestro énfasis va a estar en la discusión y en la alianza con organizaciones sociales, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones estudiantiles, y eso le hemos dado mucho peso en nuestra campaña. O sea, queremos que esta candidatura, la mía y la de toda la lista, de todas nuestras candidaturas a nivel nacional, en Arica, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, sean una voz de esas organizaciones, sean una voz de los
sindicatos, de las organizaciones sociales, que hoy no tienen voz. Y bueno, nos quedó ahí una patita pendiente respecto a la discusión de vivienda, por ejemplo. Sí. Pero tratar también de dar voz a esas organizaciones que hoy ven con terror cómo se aplica. Los comités de vivienda, de todo allegado, y que ven con miedo cómo se aplica la política de los desalojos. O sea, porque es evidente que existe un problema con los campamentos y los asentamientos irregulares, pero eso no se va a resolver a punta de lumazo. O sea, esa gente se va a ir para algún lado. Entonces, cuando la política tradicional te habla del problema habitacional solo desde la óptica del desalojo o de la ley antitoma, nosotros queremos darle voz a otras organizaciones de pobladores, de comités de viviendas que te hablen desde la otra perspectiva, que te digan, bueno, ¿por qué están ahí? ¿Qué requieren? ¿Cuáles son sus demandas? Entonces, nuestra alianza y nuestro foco está principalmente centrado ahí. Después, lo que te decía, o sea, en el Parlamento discutiremos con quien sea necesario, quienes estén dispuestos a llevar adelante esta serie de medidas. Y sobre la discusión en Santiago, a mí lo que me preocupa en Santiago es que tiene pinta de que es una bomba de tiempo. O sea, las medidas que está tomando el alcalde Desbordes en estos momentos pueden parecer muy efectistas en algunos aspectos, porque en otros, la verdad, no ha resuelto lo que él dijo que iba a resolver. Pero después, el problema es que aquí, insisto, hay problemas de fondo que no se resuelven con las medidas efectistas que plantea el alcalde. O sea, los niveles de informalidad que hay en la comuna de Santiago, por ejemplo, son muy grandes, y eso explica el hecho, por ejemplo, del comercio ambulante. Y puede el alcalde estar correteando todo el día, todos los días a los comerciantes, pero mientras no haya condiciones laborales dignas y permanentes en el tiempo, ese problema no se va a resolver. Entonces, bueno, hemos estado dialogando también, o pretendemos dialogar estos pocos días que quedan también con organizaciones también al respecto para conocer mejor cuáles son sus problemáticas y ver cómo también desde ahí se puede dar una voz a ese sector también. ¿Tu partido vota nulo en esta presidencial? Sí, nosotros no tenemos candidatura presidencial en estos momentos. ¿Libertad de acción o voto nulo? No, voto nulo. Pero estamos concentrados evidentemente en nuestra campaña a diputados y diputadas en las ciudades donde nos presentamos. Bueno, muy agradecido por su visita acá a Línea 1. Dauno Totoro Navarro, que va por el distrito 10, en este caso de la lista del Partido de Trabajadores Revolucionarios. El emblemático, el distrito emblemático al que me toca votar. Gracias, Dauno. Gracias por la invitación. Igual a ustedes. Un abrazo. Gracias. 8:26, ¿otra pausa? ¿Vamos? Sí. ¿Sí? Ya te dejas con el dedo parado. Ahí, sí. Vamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio USACH estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara
nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. 8 ya con 29 minutos. Y bueno, vamos a una nueva conversación acá en Línea 1 porque hay una preocupante cifra que fue dada a conocer en el informe anual 2025 de la Defensoría de la Niñez, que indica que escuchen bien, homicidios de menores de edad aumentaron un 105% desde el año 2018, considerando al 2024. Desde la organización, la institución, también señalaron que durante el año realizaron visitas a centros de protección y de privación de libertad, donde se constataron deficiencias en la infraestructura, desalojos sin planificación y falta de coordinación institucional. Y vamos a conversar sobre los principales datos, la información que la Defensoría de la Niñez también ha calificado alarmante respecto al alza de homicidios, justamente con el defensor de la niñez, Anuar Quesille, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Daniela, un gusto saludarte. Igualmente. Anuar, también, buenos días. Alejandro, muy buenos días. Oye, entremos en materia, eso del 105% aumento en 6 años, es una brutalidad, 6, 7 años. Es una brutalidad porque en gobiernos de derecha, en gobiernos de izquierda, y el tema de la violencia contra los menores sigue creciendo. Y aquí estamos hablando, además, no simplemente de que no tiene acceso a la educación o a los servicios, sino de violencia física, dentro y fuera del hogar. Y me imagino que aquí el crimen organizado y todo esto tiene mucha responsabilidad también. ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, acá hay temas que son bien importantes tener en cuenta y que se relacionan principalmente con el problema estructural que tú bien decías, Alejandro, que es precisamente la problemática de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Uno mira las cifras cuando uno mira las cifras del informe anual, se da cuenta, porque además hay que decir un tema muy, muy importante. Este informe, los temas que trata este informe, son temas que fueron levantados por niños, niñas y adolescentes. Nosotros les preguntamos a un grupo de niños y niñas, de acuerdo a distintas metodologías, qué temas a ellos y a ellas les importaban que nosotros pudiéramos levantar en el informe, independiente de nuestro trabajo. Y ellos nos pusieron en primer lugar los temas vinculados a medio ambiente, los temas vinculados a salud mental y entornos digitales, los temas que están relacionados con la situación de niños bajo protección del Estado que han cometido delitos y particularmente violencia en su dimensión de seguridad. Y ahí nosotros tenemos un trabajo sostenido y nos damos cuenta que, como tú bien dices, estamos frente a una problemática de Estado que ha traspasado gobierno, ¿no? Desde el 2018 a la fecha, donde hemos visto un aumento impactante, ¿verdad?, de los homicidios, y que da cuenta de que las políticas públicas que deben abordar esta problemática o esta dimensión de la violencia contra niños y adolescentes no deben ser solamente y exclusivamente desde la lógica de la persecución policial o desde la lógica de la sanción a los responsables, que es muy importante. Pero acá la política tiene que ser una estrategia articulada con todos los organismos para prevenir que se generen los riesgos que llevan a niños, niñas y adolescentes a justamente perder la vida. Cuando nosotros levantamos este dato, Daniel, Alejandro, nos dimos cuenta, si uno caracteriza geográficamente esto, nos vamos a dar cuenta que muchos o la gran mayoría de estos fallecimientos de niños, niñas y adolescentes se dan precisamente en perjuicio de niños y niñas que están en condiciones bien complejas, en condiciones socioeconómicas desfavorables, que viven en sectores que están marginados históricamente, que viven en barrios, ¿verdad?, que están tomados por la violencia, y es ahí donde nosotros hacemos hincapié en que las estrategias deben partir desde, voy a decirlo de manera muy coloquial, la devolución de los barrios a los niños, niñas y adolescentes. Cuando el sistema de justicia viene de la familia, viene de la delincuencia, viene de crimen organizado. ¿De dónde viene este aumento? Porque violencia con los niños, desgraciadamente, en nuestro país, claro, viene de siempre. No es un tema nuevo en sí. Es cómo crece y cuáles son las causas de ese crecimiento.
hay distintos factores vinculados a los homicidios propiamente tal. Uno son evidentemente los delitos clásicos vinculados, ¿verdad?, a las armas de fuego. Nosotros hemos hecho un seguimiento específico a las armas de fuego, pero también, y este es un tema que no es menor, también se producen fallecimientos de niños, niñas y adolescentes en contextos de la familia, ¿verdad?, bajo los delitos de parricidio u otros similares, y además también autolesiones, ¿verdad? Los suicidios están siendo importantes, el presidente de la República lo mencionaba en nuestra cuenta pública, los suicidios han ido subiendo, han superado a los homicidios, y eso es una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo desde la prevención y evidentemente también desde la persecución penal y desde una respuesta, pero esas respuestas desde el sistema de justicia siempre son tardías. Defensor, ¿qué nos puede también comentar respecto a otros flagelos como la explotación sexual, los abusos sexuales, la violación propiamente tal en niños, niñas y adolescentes? Bueno, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una problemática que actualmente presenta cifras bien preocupantes y que en definitiva ha generado que el Estado haya impulsado una serie de reformas que nosotros miramos de manera positiva. ¿Por qué? Porque desde hace unos años, ¿verdad?, está tipificada en el Código Penal, ¿verdad?, el delito de explotación sexual, y eso es un avance innegable en materia de reformas normativas. Además, el Estado ha estado trabajando en un marco para la acción en esta materia que responde a la ley de garantías, pero tenemos un problema, y que nosotros lo hemos manifestado en distintos contextos. En primer lugar, existe poco conocimiento acerca del fenómeno. Muchas veces el sistema de justicia investiga o condena a los responsables por delito de abuso sexual en contexto de explotación y no necesariamente en explotación sexual, y además, y por eso creemos que es importante una concientización respecto a este tema y dejar de validarlo. Y por otra parte, los últimos años se ha venido sumando un nuevo contexto, que es el contexto de los entornos digitales. Nosotros hemos identificado las denuncias por delitos, violencia sexual en contextos digitales que se han ido incrementando de manera muy preocupante en los últimos años, lo que nos hace, y lo hemos hecho desde la Defensoría, un llamado a todas las instituciones que tenemos un mandato a justamente poder generar herramientas para poder hacer frente a este fenómeno que es relativamente nuevo y dinámico, que cambia día a día. Y ahí también hemos hecho un llamado al sistema de justicia para que actúe con celeridad, para que le tome el peso a la problemática de la explotación sexual y que avance coordinadamente en la erradicación de este flagelo que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes. Hay que recordar que cerca del 80-85% de los delitos sexuales que se cometen en Chile son en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Defensor, ¿no lo está haciendo la justicia justamente quizás por la invisibilización de alguna manera, la ignorancia, o que confunden, como usted también se señala, por ejemplo, para la misma explotación, se quedan más bien con el abuso y violación más que con la explotación, que finalmente estamos hablando de 3 delitos? Que uno obviamente retroalimenta al otro. Claro, yo creo que el sistema de justicia en los últimos años ha avanzado, pero estamos frente a un fenómeno que es dinámico y que lamentablemente crece día a día. Y el llamado que nosotros hemos hecho desde la Defensoría de la Niñez es precisamente a aunar fuerzas para poder justamente conocer acerca de este fenómeno, concientizarnos acerca de su importancia y también llamar a otros actores que tradicionalmente no han estado en el contexto del abordaje de este fenómeno, que ya no es un fenómeno, hay que decirlo, no es una conducta instalada, lamentablemente, pero para que se puedan subir, ¿verdad?, al mandato que entrega la ley. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno aborda esto exclusivamente desde el sector justicia, nosotros tenemos claridad que solamente el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, los tribunales de justicia no van a resolver el problema. Acá se necesita un compromiso, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, que en los últimos años, yo diría en los últimos 6, 7 años, ha ido de a poco instalándose en su rol de organismo rector, lo que nos parece una buena noticia, pero además también salud, educación, vivienda, los municipios, los territorios deben generar condiciones para precisamente erradicar esta problemática. Y nosotros precisamente lo que hemos llamado desde la Defensoría de la Niñez es que Chile, yo lo conversé con el presidente de la República, lo hemos conversado con el canciller, adhiera a un tratado internacional, que es un tratado del Consejo de Europa, que es el Tratado de Lanzarote. Ese tratado entrega herramientas
para justamente abordar la explotación sexual, y Chile se convertiría en el primer país de América Latina en adherir a un tratado que es del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, perdón. Anuar, claro, está la violencia en la familia, pero también está la violencia en el entorno. Todo el mundo se queja que el crimen organizado, pero resulta que la violencia dentro de las casas, dentro de los colegios, es tremendo. ¿Cómo abordar un hecho de que habla de una sociedad que se hizo violenta, una sociedad que se ha hecho intolerante y donde la élite política lo más que busca es polarizar aún más, como si ya le pareciera poco, este clima que se vive en el país? Frente a eso, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que esa reflexión confirma lo que nosotros hemos ido levantando históricamente en materia de violencia contra niños, niñas y adolescentes, porque es que no hay que olvidar que pese a los temas vinculados a los homicidios de niños, niñas y adolescentes, a la crisis de seguridad que actualmente se vive en el Estado, el principal espacio donde los niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia es la familia. Y le sigue la escuela. Tenemos problemas de convivencia escolar que son muy preocupantes y que en definitiva, cuando uno busca las estrategias para poder hacernos cargo de estas formas de violencia, acompañado con la violencia institucional, ¿no? Las mejores estrategias, lamentablemente, son poco populares y son menos populares aún en periodos electorales como los que estamos viviendo actualmente en el país. Por lo tanto, cuando yo digo que para hacernos cargo de esto tenemos que ir a los territorios, entregarles herramientas a las familias, generar, quitarle los espacios a la delincuencia. Fíjese, Alejandro y Daniela, que nosotros tenemos experiencias donde hemos visto que frente a la construcción de barrios amigables, a la instalación de juegos, de canchas deportivas, de multicanchas y de áreas verdes, la delincuencia retrocede automáticamente. Si no, y lo invito a ver. Y es el punto que ha hecho el candidato presidencial, Harold May Nichols, como ninguno quizás, ¿no? Exacto, o sea, mire, los invito a ver un ejemplo claro que está en la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana, una de las zonas más conflictivas, ¿verdad?, del sur de la región metropolitana, y ahí podemos ver que en el caso de un sitio eriazo, ¿verdad?, donde se prestaba para la delincuencia, para el tráfico de drogas, para el consumo de alcohol, y en un sector muy peligroso, se construye una plaza por una organización que se llama Urban 95, nosotros apoyamos esa iniciativa, el índice de delincuencia retrocedió automáticamente y no fue necesaria la presencia policial. Entonces creemos que ese es el camino correcto, pero evidentemente, a puertas de una elección, ese discurso lamentablemente no vende. Pero tenemos que nosotros como Defensores de la Niñez vamos a seguir sosteniéndolo, y igualmente mejorar las técnicas de intervención, ¿verdad?, y de persecución. Defensor Anuar Quisille, por último me gustaría que se pudiera profundizar respecto a lo que está sucediendo al interior de colegios o establecimientos, todas las denuncias que se han realizado, sobre todo en el último tiempo, ante la Superintendencia de Educación y también los centros de protección, estas residencias que han sido tan cuestionadas históricamente y qué brechas o qué problemáticas siguen, más allá incluso de la infraestructura que igual es basal para el bienestar de cualquier persona. Bueno, esos temas evidentemente son parte de grandes problemas que actualmente enfrenta el Estado, Daniela. Y bueno, lo primero que hay que señalar en ese contexto, y me voy a hacer cargo en primer lugar de los temas vinculados a las denuncias ante la Superintendencia de Educación, nosotros hemos visto que había un aumento importante de las denuncias por distintas circunstancias. Algunas y las principales tienen que ver con convivencia escolar. Actualmente Chile enfrenta un escenario muy complejo en materia de convivencia escolar. Hemos sido testigos, ¿verdad?, de casos muy graves, ¿verdad?, que han terminado incluso con el uso de armas de fuego al interior de las escuelas, lo que es inaceptable. Y evidentemente ahí la forma de hacerse cargo de esa materia, de esa problemática, tiene que ver en primer lugar con generar un ambiente que promueva la construcción de una convivencia educativa con los estudiantes. Los y las estudiantes son los que mejor saben la forma en que se deben abordar los problemas, evidentemente con el apoyo del mundo adulto, de los académicos, del cuerpo directivo, de los docentes, y es una cuestión que hasta ahora no se ha visto. Nosotros vemos con muy buenos ojos
el proyecto de ley que actualmente está tramitando en el Congreso Nacional, que genera nuevas reglas, ¿verdad?, para justamente generar una convivencia escolar que sea efectiva y ayude a disminuir estos hechos de violencia. Pero sí hemos sido bastante críticos, por ejemplo, poco popular, pero evidentemente basados en la evidencia respecto de la instalación de detectores de metales en los colegios, porque evidentemente nosotros tenemos información y evidencia que esas medidas no contribuyen, no son efectivas y son ineficientes. Cuando uno mira las situaciones de violencia con uso de armas en los establecimientos educacionales, y me quiero referir a algunos casos que ocurrieron acá en la región metropolitana o en la región del Biobío, la utilización de esas circunstancias donde se utilizaron armas de fuego no se hubiesen prevenido con detectores de metales. Eso se trabaja desde una lógica integrada con los estudiantes, con los docentes, con las familias, por cierto, que deben estar incorporados en las temáticas de convivencia escolar y obviamente con una cultura de respeto de derechos. El uso perdón, solo brevemente, ¿el uso del celular está dentro también de esta problemática o ya va por otro carril? A ver, nosotros también hemos señalado, y de hecho en nuestro informe anual hay una nota temática que precisamente aborda, a propósito de un tema muy específico, ¿no?, el tema de los entornos digitales y el uso de herramientas tecnológicas y el juego, y cómo eso afecta la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Nosotros hemos visto que las tecnologías y el entorno digital es una oportunidad muy importante y una herramienta para el conocimiento, para el desarrollo, ¿verdad?, para ejercer el derecho de acceso a la información. Pero evidentemente hay riesgos que conllevan el uso de esas tecnologías. Sí. O sea, principalmente violencia, principalmente rezagos, por ejemplo, en los objetivos de aprendizaje de los establecimientos educacionales, y una serie de otros efectos que de una u otra forma deben ser regulados. Nosotros somos partidarios de que exista una regulación respecto del uso de aparatos tecnológicos y celulares en los colegios, porque evidentemente hemos visto que en la medida que ese uso no es acompaña o no acompaña el grado y el estado de madurez de niños, niñas y adolescentes, puede generar problemas y violencia que debemos abordar. Así que en ese sentido no hay ningún inconveniente ni reparo desde la Defensoría de la Niñez, pero evidentemente hay que tener en cuenta que también se debe promover no una prohibición total, sino que un uso responsable. Y creemos que un uso durante el horario de clase no es responsable. Por lo tanto, hay que generar un mecanismo que contribuya a compatibilizar el derecho de acceso a la información de niños, niñas y adolescentes con el uso responsable de las tecnologías. Brevemente, y lo segundo, sí, los centros de protección. Sí, y lo segundo tiene que ver precisamente con las residencias, ¿no? Y acá nuevamente partimos, ¿verdad?, frente a la premisa. ¿Qué significa que un niño o una niña esté bajo protección del Estado? Cuando un niño o una niña está bajo protección del Estado, y cuando está en una residencia particularmente, debido a que el Estado ha tomado la decisión más compleja, más dura que se toma respecto a un niño o una niña, que es separarlo de su familia, ¿no? Cuando no existe ninguna otra alternativa y ese niño o niña ha sido vulnerado en sus derechos, se decide que vaya a una forma de cuidado alternativo residencial. Y por lo tanto, el Estado, cuando adopta esta decisión, que es la más difícil que se puede adoptar respecto de un niño o una niña, tiene una responsabilidad que no solamente es una responsabilidad penal, civil o administrativa, sino que es una responsabilidad de poder actuar y entregarle al niño o una niña, o a la niña que está bajo el cuidado residencial, las condiciones de un ambiente familiar. Y ahí hemos visto que tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente estamos frente a una falta de oferta. Nosotros lo hemos conversado con el director del Servicio Nacional de Protección Especializada. Hemos visto que la problemática de la explotación sexual de niños y niñas bajo protección del Estado se ha ido instalando de manera preocupante. Hemos visto que yo sé que no era el foco de la conversación, pero también lo quiero poner, hay algunos problemas de infraestructura, de segregación, ¿verdad?, por edad, por tipo de vulneración, y a esto se ha ido generando también la problemática de la simultaneidad, ¿no?, donde hay adolescentes que han cometido delitos, pero que también son víctimas de vulneraciones en sus derechos, y ahí el llamado que hemos hecho desde la Defensoría de la Niñez es que tanto el Servicio de Reinserción Social Juvenil como el de Protección Especializada puedan justamente generar
un marco de acción conjunta, y ahí hay un protocolo que se está trabajando actualmente y que, si no me equivoco, ya debe estar publicado. Entonces tenemos una serie de desafíos que se abordan desde el punto de vista de la protección, y no solamente el hecho de que los niños y niñas estén bien, sino que también el Estado tenga la capacidad de garantizar un ambiente y cuidados que son los cuidados que un niño tendría bajo el supuesto de estar en una familia, ¿verdad?, que lo protege y que entiende que debe respetar sus derechos. Y ahí vemos que, claro, a esto evidentemente se oponen con situaciones y problemas como, por ejemplo, las listas de espera, los sobrecupos, la atención en salud mental, que son temas que tradicionalmente venimos trabajando desde la Defensoría y que creemos que son puntos críticos que el Estado debe abordar. Defensor, se nos fue lamentablemente el tiempo. Este es un tema muy importante. Nos gustaría poder invitarlo más adelante, quizás luego de las elecciones, seguir profundizando acá en el estudio sobre todo lo que da cuenta este informe de la Defensoría de la Niñez, el informe anual 2025, para que también sigamos viendo estas temáticas y no solo quedarnos con estas cifras alarmantes, sino ver los temas estructurales. Muchas gracias, Anuar Quesille. Muchas gracias, Daniel, Alejandro, un gusto saludarlos, que estén muy bien. Gracias, Anuar. Un abrazo. 8:49. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Temas de la agenda de hoy. Buenos días. Gonzalo, ¿cómo está usted? Bien, súper. Gonzalo Espinosa viene como avión, además viene en bicicleta. ¿En cuál? Pero no en Latam. No en Latam. No, en Latam no. Están en huelga, cuidado, pero son vuelos nacionales. Comenzó la huelga ayer. Sí, vuelos nacionales. No desde hoy día a las 12. Ya. ¿Qué nos traes? A ver, ¿qué se viene para esta jornada de 12 de noviembre? Bueno, a las 9 comienza la quinta jornada de formalización en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. Así que sigue eso adelante. A las 11:30 sigue tirando esquila para todos lados, ¿eh? Hay que estar más atentos. Sí, pues hay que estar atentos ahí con la información que saque la Fiscalía. Otra vez la magistratura está ahí exigiendo que prueben bien cosas que se han dicho. Los defensores decían que no tenían, los de los abogados del caso del consorcio decían que no habían pruebas, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahí qué es lo que revela la Fiscalía. A las 11:30 horas se efectúa la lectura del veredicto en el juicio oral en contra de Héctor Espinosa, el exdirector general de la PDI, y María Magdalena Neira, su cónyuge. Claro, recordar que Espinosa está formalizado por el delito de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Este último delito también es el que se le imputa a María Magdalena Neira. La usaría ella para hacer la triangulación. Así es. Yeah. A las como 6... Migueles con Vidanco. A las 6 les cuento que Johannes Kaiser realiza su cierre de campaña en Providencia. A las 7 lo hace Harold May Nichols en regiones, en la región del Biobío. No sabemos dónde. ¿Será esto de Pío? No, porque eso es... sí, pues ahí será, cerca lo de Johannes Kaiser. Sí, porque en la mañana estábamos viendo justamente que había un cierre por la costanera. Esa zona será entonces. Voy a ver. Digo yo para saber. Dice acá en la Plaza de la Aviación. Sí, ahí en Metro Salvador. Para esquivar. ¿Dónde? La Plaza de la Aviación. Metro Salvador. Ya, un poquito más arriba de mi casa. Sí. Y Franco Parisi va a hacer su cierre de campaña en La Pintana, en el Parque Pablo de Roca, a las 7. Ayer Parisi hizo un acto en Biobío, por ahí. No tengo información al respecto del profesor Parisi. No, va a cerrar la campaña La Pintana. El economista, en La Pintana, exacto. El economista titulado. El economista titulado, sí. Aclaró eso, porque hay economistas que no están titulados. Ya, perdona, te interrumpimos. ¿Eso? ¿Eso? Sí. Ya, vamos con los resultados entonces de la pregunta del día, si la puedes recordar, y vamos con los porcentajes de votación. Bueno, le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales @Radio Usach y @TV Usach por la estrategia de la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, quien sigue intentando desmarcarse del gobierno de Gabriel Boric, del cual ella fue ministra del Trabajo. Y le preguntamos a la gente qué le parece esto. Un 22% sostuvo que es contraproducente, un 29% manifestó que es confuso y un 49% señaló que lo ha logrado desmarcarse del gobierno. Que no sabemos qué significa en términos también de apreciación, ¿no? O sea, como que está bien o no, pero quizás tiene una connotación positiva. Claro, ¿no? que se nota que no es la continuidad. Claro, como también ha recalcado sobre todo el candidato Kast. Ya, buenísimo. Quiero ver la temperatura porque me tinca que hace muchísimo calor afuera. Mira, ya tenemos 16 grados.
Está subiendo como la espuma. Se viene una ola de calor, parece, Estaba ¿no? 9 grados hoy Sí. día la mínima. Una ola de calor había Ufa, pronosticado sí. la Por lo menos hasta el dirección domingo. meteorológica, ¿cierto? Sí. No Sí. solo en Santiago, sino que en distintas regiones. Hasta los 33 grados puede llegar. Oh, diga 33. Bueno, que Ya. llegue de una vez el verano, porque estamos así entre Tongoy y Los Vilos, un día No, nublado, un pero- día No, frío. no, Si el llueve. verano tiene que llegar en Que se diciembre. Alejandro, estamos en respete, que se primavera. respeten las 4 No te estaciones. adelantes, ansioso, ¿para qué? Si vamos a estar como locos en diciembre, enero y febrero. No, yo no, que Estamos me en vuelvo primavera. loco, yo no me vuelvo No loco te en vuelves loco porque verano. tenés piscina, No, pues no. gallo. Así Después no cualquiera. se puede Me tiro al dormir. estanque. Con la alberca, como le dicen. Ya, nos vamos, nos fuimos, ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno. Gracias, Gonza. Chao. Chao, Lin. Chao, profesor. luego. Chao, nos vemos. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.